yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, a los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda. Algo cambió dentro de mí cuando vi la foto de una desconocida y vi que tenía mi edad. Empecé a repasar toda mi vida. Qué calles caminé, cuántas personas abracé, saludé, besé, qué causas defendí, en qué carreras matriculé. Un buen ejercicio para revisar tus amistades es pensar quiénes te defenderían y quiénes te dejarían. ¿Sentís eso? ¿Sentís que se te aprieta el pecho y el corazón cuando pensás en eso? Algo cambia cuando ves la foto de una asesinada y notas que tenía tu edad. Yo repasé toda su vida. Qué calles caminó, cuántas personas abrazó, saludó, besó, qué causas defendió, en qué carreras estaba matriculada. Yo sé dónde estoy. Yo tengo la fortuna de que nadie me extraña, pero sé que la extrañan a ella. Que memoria es no olvidar que un Estado encerró y asesinó a una estudiante de tu edad, de tu carrera, que peleaba como vos lo haces, que amaba como vos lo haces, que hablaba como vos lo haces, que soñaba como vos lo haces. Nosotras no olvidamos que fue el 1 de julio de 1981 que Viviana Gallardo fue asesinada en una celda por ser estudiante, por alzar la voz, por ser una líder. Nosotras no olvidamos que Viviana Gallardo es feminicidio de Estado. Muy buenas tardes, muy buenas noches, amigos y amigas de su programa Tras las Rejas. Mi nombre es Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro. Como siempre, como todos los martes a través de Éxito TV y Éxito Radio, pues tenemos el privilegio de compartir con ustedes en sus casas ese espacio tan especial que ustedes nos permiten encontrarnos. ¿Y por qué son especiales? Porque estamos trayendo a la luz de la opinión pública una serie de temas que la gente, lamentablemente les han quitado o cercenado este espacio histórico de muchas historias importantes que fueron construcción de nuestro país y que merecen ser destacadas. Hoy tenemos un programa trascendental en ese sentido. Hoy tenemos una gran dama, aquí doña Vilma. Vamos a conocer su historia detrás de toda una experiencia de vida. Pero más allá, venimos a recuperar la memoria histórica. Dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en casos de tortura y demás es necesario la recuperación de esta memoria histórica, este perdón histórico. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, porque hay injusticias que se hacen por parte del Estado, que el Estado no está dispuesto a reconocerlo. Y hoy sí vamos a hacerlo nosotros de manera de sociedad civil, a reconocer ese verdadero juicio histórico, ¿verdad? Y además de eso, dar la pauta para que el Estado en su momento sane y corrija una deuda histórica. Grandes mujeres han dado luchas en este país. Montones de mujeres, e injustamente algunas, ni hablar de Carmen Lira y otras mujeres que en los años 40 y 50 hasta tuvieron que ir al exilio. ¿Para qué? Porque este Estado, muy opresor y bastante machista, por cierto, resulta que cuando hay una mujer que alza la voz, levanta su estructura para a veces cercenar. Y eso es lo que venimos a corregir el día de hoy en este programa Tras las Rejas. Traemos a estas mujeres valientes, porque Pancha Carrasco, ni hablar en la guerra del 56, y otro montón de mujeres que a lo mejor aparecen en el anonimato, porque simple y llanamente no han tenido el juicio histórico, ni siquiera ser mencionadas en los libros de texto. Entonces, hoy en Tras las Rejas vamos a conocer una historia muy especial. Y también yo les pido a ustedes que no usemos el juicio de valor. Ese juicio de valor de la tendencia histórica que han dicho, pero que no lo han comprobado. Hoy vamos a hablar en esa historia. Y bueno, sean bienvenidos cada uno de ustedes, dándole la gloria y honra a Dios como siempre todos los días. Y por supuesto, en este caso nuestra invitada, doña Vilma. Licenciada, un placer. ¿Cómo me le va?
Muy bien, Miguel, muchas gracias por la oportunidad más bien de estar en su programa. Gracias a usted por acompañarnos. Primero, pues obviamente por un tema de cortesía, nuestra audiencia no la conoce a usted. Por favor, se podría presentar, pues sus atestados y por supuesto, pues quién es doña Vilma. Bueno, soy pensionada del gobierno de Costa Rica. Yo inicié mi carrera a los 18 años y me pensioné 50 años después. En una sola institución, trabajé en la Dirección General de Servicio Civil, me inicié como oficinista en nivel inicial y concluí mi carrera en el puesto de director general de la institución. Fue una experiencia lindísima. Me quedaba de camino, digámoslo así, solamente ocupar algún cargo en el Tribunal de Servicio Civil, lo que esperé que no se iba a dar, no se iba a dar, y estando ya pensionada, el año pasado incluso me salió a concurso una plaza para el Tribunal Suplente del Servicio Civil, pensando que aquello estaba ya conversado, como dicen. Lo hice como por cumplir con algo que yo siempre había querido. Participé y seguramente como tenía tanta experiencia, pues me dieron el lugar ahí en el tribunal y actualmente funjo ahí como vicepresidenta de ese tribunal suplente de servicio civil. Lo que ha sido para mí, así como decir el lacito del regalo, ya, lo más bonito que me puede haber ocurrido después de haberme pensionado. Vivo en Curridabat, tengo 60 años de casada, un hijo, 2 nietos. Soy abogada y notaria y actualmente en ejercicio de la profesión. Tengo mi oficina abierta, no tengo una gran clientela, sino que más bien es bastante seleccionada, porque no puedo meter a mi oficina así como a desconocidos, de manera que, pero eso me permite darle un servicio muy personalizado a los clientes y digo yo que con mucha eficiencia trato de cumplir con todas mis obligaciones en el menor tiempo posible y me ha ido bien, estoy muy satisfecha. Esto es a grandes rasgos mi vida. Perfecto, mis felicitaciones. Doña Vilma, usted es de las defensoras de este Ávaro Patrio, de este de blanco, azul y rojo, azul, blanco y rojo, como quieran llamarlo, según el orden. Pero lo importante es que ha dado la demostración de ir creciendo profesionalmente desde un puesto que uno podría pensar de oficinista y no se ha quedado sin ser simplemente oficinista, sino que ha ido creciendo en el servicio al país y lo que representa el servicio civil. Obviamente, en el contexto de la función pública, es trascendental entender que sin el servicio civil estaríamos en una situación realmente de descontrol en el sector público. Y la idea justamente es que qué bueno que dan estos pasos y encontrar en la historia suya, la historia de una mujer que es el éxito, pongámoslo así, y el éxito profesional que hoy lo vemos en el tribunal, de parte suya. Pero más allá, aparte de felicitarlo, tenemos otra historia detrás y vamos a conocerla un poquito. Hacemos una anotación, observación, porque esta historia la tocamos, no es con el afán ni del morbo público, ni mucho menos. Lo que queremos simple y llanamente es tocar un tema histórico. Le hemos pedido el permiso a ella hace más de una semana. Ella muy amablemente nos ha atendido y justamente vamos a tocar esa historia también de esta gran mujer que es mamá y una profesional y una representante destacadísima del Estado costarricense. Y bueno, vamos a conocer esa historia. Doña Vilma, ¿usted me podría decir quién es Viviana Gallardo? Bueno, con mucho orgullo, ¿verdad? Es mi hija. Fue una niña muy aventajada en toda su vida estudiantil, con una gran sensibilidad social.
siempre se preocupó mucho por los desvalidos y me decía ella siempre que amaba a los ancianos y a los niños sobre todo. Cuando ella viajaba a la universidad me decía que buscaba en el bus, porque viajaba en bus, aquí vivimos en Curridabat, estaba en la UCR, era fácil movilizarse en bus, y que ella buscaba siempre sentarse a la par de algún adulto mayor. Antes eran ancianitos, ahora somos adultos mayores. Entonces buscaba sentarse a la par porque me decía que eran cajitas de historia y de sorpresas, y que ella aprendía mucho con ellos y que le gustaba mucho oír sus historias, que a veces le dolía que tenía que bajarse del bus y alguna cosa le quedaba como inconclusa, pero bueno, ni modo, se bajaba y venía con muchos, digamos, incentivos en su vida, porque aparentemente las experiencias que ella pudo compartir eran positivas. Ella amaba los animales, a mí me gustaban mucho las mascotas, pero ella tenía, bueno, mis hijos de mascotas, ella tenía una gallina y el hermano una gallinita más chiquitita. Y ahí, cuando me dicen a mí que es más tonto que una gallina, pues me sorprende, porque ella enseñó a su gallina a bailar una danza en el patio de la casa, y el hermano con unas burras que llaman, que son unas estructuras que se ponen encima una tabla o algo así, que tenía mi papá, enseñó a su gallinita a saltar de un lado a otro. Y entonces él le decía, bueno, la de Viviana se llamaba, ella le puso Cocó porque era como una onomatopeya, ¿verdad? De que la gallina hacía coco. Y la otra, como era más chiquita, más delgadita, más finita, entonces el hermano le puso la cocosita. Y entonces ellos hacían una especie de competencia de cuál gallinita era más inteligente. Digamos, estas fueron sus vivencias, más un periquito en aquella época en que no era prohibido tener los pobres periquitos en cautiverio, pues tenía un periquito y lo había enseñado a llamarla. Y en la noche le dejaba la jaulita abierta en la cocina, y el periquito atravesaba toda la sala y se iba hasta la cama de ella y subía por el edredón. Y bueno, ya como que la despertaba y la levantaba. Digamos, fue una infancia muy bonita que tuvo. Ella fue una niña muy feliz. Fue muy feliz también, yo sé, en la escuela y en la parte del colegio en el Franco. Se realizó ahí porque pues era una institución que le daba a ella la posibilidad de desarrollar muchas de sus capacidades. Cuando inició sus estudios en escuelas primarias, no se adaptó muy bien. Entonces buscamos un doctor en psicología, el doctor Rodrigo Sánchez Rupuy, y nos dijo que esta niña tenía un cociente intelectual muy alto y que todos nosotros teníamos que aprender a tratarla no como una niña de 5 años, sino como de 8 o 9 años. Esto nos tomó por sorpresa y nos preocupó, porque nadie nace aprendido para ser padre, ¿no? Y menos que le digan que proyecte todo eso hacia 4 o 5 años hacia adelante. Entonces nos costó bastante, aunque creo que lo logramos, y el colegio se prestó mucho para esa clase, digamos, de intelecto, que decía, no es que era niña prodigio, pero sí tenía un cociente intelectual como por encima de sus pares, ¿verdad? Luego se convirtió como en la protectora del primer niño con el que ella tuvo contacto a sus 6 años en la escuela, que fue Jacques Zagot. Y Jack tenía los problemas de hemofilia, entonces era un niño que tenía ciertas limitaciones. No podía correr y brincar como todos los demás, subirse a un árbol, jugar fútbol, porque cualquier golpecito era un hematoma y era un internamiento en el hospital. Ella se preocupaba mucho, creo que no era problema de bullying,
sino una solidaridad con aquel que no podía jugar igual que todos los demás niños. Y llegaba muy triste a veces y me decía, mami, Jack está otra vez internado, porque él anduvo en muletas y hasta en silla de ruedas cuando ya su problema era muy grave. Entonces ahí trabó una gran amistad con él, muchacho. Aquí tienes lugares, silla de ruedas cerca. Voy a apagar el celular, perdón. No se preocupe, Sí. no, más bien es un anuncio muy importante, es lo que le están diciendo, ¿verdad? Pero continúe, por favor. Sí, entonces, digamos, trabó una amistad muy profunda con él, y por eso él la conoció. A veces pienso que más de lo que yo la conocía, porque hay cosas que en la edad escolar y de colegio, los compañeros conocen más que los de la casa, con todo y que ella pues me tenía una gran confianza. Y digamos, su relación con Jack no era solamente con él, sino con el resto del grupo. En mi casa se hacían las reuniones de alumnos, se hacían bailecitos y fiestecitas y cosas para recaudar fondos, para algunas cosas de actividades de ellos. Yo amo la juventud, es que me parecen tan lindos y son como que me generan energía. Incluso en una campaña política, bueno, cuando me dijeron qué quería hacer, yo dije, bueno, trabajar con la juventud. Y entonces me daba mi carro con todos los muchachillos de 14 y 15 años ahí, porque esa era la edad de, digamos, de Viviana, y entonces me interesaba estar siempre con ella porque ella quería estar ahí, en la época de don Rodrigo Carazo. Entonces, mi casa era como el centro de reuniones. Mi casa tiene un segundo piso, donde vivían mis papás y mi mamá, que era muy comprensiva también y muy amplia. Por ejemplo, en una ocasión dice, yo me voy a dormir abajo porque los muchachos van a venir a hacer signos externos para una campaña de la presidencia del Franco. Y entonces ella se fue abajo, a dormir abajo, y aquí se vinieron a meter un montón de muchachos a utilizar las instalaciones para hacer banderines y cositas así de esas. Entonces, pues hubo mucha participación de nosotros con ella y sus compañeros, y de ella también con el grupo. Como vivíamos y vivimos todavía cerca del Franco, y ahí pasaban los buses, entonces muchos amiguitos y compañeros, y en cuenta obviamente ya se bajaban aquí frente a mi casa y se quedaban una tarde, que iban a estudiar o que iban a hacer algo. Yo conocí muy a fondo sus compañeritos de colegio, sobre todo allá, con Enrique Valverde, Lina Mora, que eran como un grupito más unido. Cuando ella entró a la universidad, pues ahí se me diluyó mucho, pero yo no podía pedirle cuentas y decirle, dígame quiénes son sus amigos y quiero conocerlos y denme el currículum, ¿verdad? Entonces, creo que ahí fue donde ella conoció gente que no eran muy buenos amigos. Su vida en la universidad fue muy corta, fue muy poquito tiempo. Me acuerdo que recién entrada a la universidad llegó muy asustada a decirme que un muchacho la seguía y la seguía ofreciéndole un cigarrillo de marihuana, y que ella tenía miedo. En aquella época tener un cigarrillo de marihuana en la mano era como haberlo sacado del puro infierno, ¿verdad? Y entonces ella me decía, no sé qué hacer. Entonces yo le dije, cambie de ruta, vaya por otro lado. Me dice, yo no quiero molestarlo, no quiero indisponerlo porque me da miedo. Y me dice, mami, no tengo otra ruta, porque yo vengo a ir por la iglesia de San Pedro para tomar el bus. Y entonces un día llegó y me dijo que estaba segura de que ya lo iba a limitar a este muchacho, porque ella, y en efecto, ella era asmática. Entonces ella le dijo, ¿sabe? Es que yo no quiero porque yo soy asmática y yo no puedo fumar nada, cualquier humo me altera. Y dice que no la volvió realmente a buscar.
Y otro día llegó, y como le digo, no me gustaban mucho las mascotas, y me dice, aquí traigo una sorpresa. Anda, ella usaba un bolsito de cuero, así como anchito, como un tipo baulito. Y le digo, una sorpresa, me dice, de la O. Y abre el bolso y sale un gato. Ay, le digo yo, ¿qué hace usted con ese gato? Me siguió, mami, me siguió. El gatito quería desde que yo me lo trajera. Y le digo, a mí no me gustan los gatos, son muy lindos, yo los admiro. Y tienen digamos, una cara preciosa, unos ojos lindísimos y todos son diferentes y preciosos, pero como mascota no me hacía mucha gracia. Mami, yo voy a tomar una tacita que está ahí, que va a ser para ese gatito, pero solo unos días, porque yo voy a buscar a alguien que se lo lleve, porque yo sé que a usted no le gusta. Y Michi le puso, por cierto, a mi gatito. Y le digo yo, y es que me siguió y me siguió. Y le digo yo, ahora ya no te siguen marihuana, pues te siguen los gatos. Espero que no haya cosas más raras que te vayan a seguir. Y bueno, esa fue una, digamos, de las experiencias. Otro día llegó y me dice, me trajo, por cierto, no sé por qué no la tengo, una servilleta. Me dice un muchacho, se acercó a la mesa, mami, me dejó esta servilleta con esto escrito. Y decía, si la belleza fuese pecado, usted no tendría perdón de Dios. Ay, digo yo, qué lindo, yo soy muy romántica. Digo, ¿qué es esa belleza? Me dice, sí, ¿verdad que está bonito? Entonces, esas fueron, digamos, las únicas experiencias que yo conocí de ella en la universidad. No conocía a ningún amigo, a ningún compañero, que no sé si serían esos otros. No sé si fue ahí porque todos eran mucho mayores que ella. Entonces, más o menos ese es mi relato. No sé si usted quiere preguntarme algo más. Claro. Bueno, primero, en resumen, o sea, su niña, su chiquita, he escuchado que usted le hace referencia a ella de su chiquita, era una niña buena. Y le digo, era en este contexto, pues cuando le pregunté es por una, no es por, no era por el tema simplemente de un error gramatical ni cosa por el estilo. Estamos hablando de una persona importante en la historia de Costa Rica, solo que el nombre lamentablemente ha sido, digamos, pongámoslo así, malinterpretado, denigrado, etcétera. Entonces, él es justamente con la intención de que la mamá venga a decirnos a nosotros quién realmente es Viviana Gallardo, no lo que dicen otros que es. Y es importante esto, esa connotación de la gallina, la connotación de ayudar al prójimo, ayudar a don Jacques Sagot, que es toda una referencia en la parte cultural de nuestro país, ni hablar del franco costarricense y toda esa herencia, por supuesto, de conocimiento y de tradición educativa en nuestro país, que para nadie es un secreto y que ha habido grandes personas que han salido de esa institución de educación, pero además de esto, los valores franceses en nuestro país, que obviamente generan una gran influencia, veamos nuestra bandera, ¿verdad? De ese tamaño es la influencia de los franceses en este país, que hicieron, doña Paz, en su momento, la esposa de don José María Castro Madrid, hace la bandera emulando la bandera francesa al doble, ¿verdad? Y eso, de ese tamaño, es nuestra influencia con los franceses. Bueno, pero además de eso, Viviana, entonces, volvemos al tema, en el es, en que nadie puede borrar, es el tema de que era una mujer buena, una mujer muy cariñosa, pero yo quiero preguntarle, era la relación suya con su hija. ¿Cómo era esa relación de mamá, hija, hija, mamá? ¿Por qué? Porque además de ver que usted como mamá le ayudaba en sus, por ejemplo, en sus organización, por ejemplo, de las elecciones estudiantiles y compartir con sus amigos y demás, usted era su inspiración, me imagino. ¿Cómo era esa relación y cómo lo que ella representa para usted hoy en día? Fue una relación hermosa, comenzando quizás porque, digamos, no había una brecha generacional muy grande. Viviana nació cuando, bueno, yo tenía 21 años y entonces ella se sentía más como amiga y ella se sentía muy orgullosa cuando en alguna ocasión andábamos
por cualquier razón juntas y nos preguntaban si éramos hermanas. Entonces fue una relación muy linda. Ella me admiraba a mí, yo era como su modelo y yo era para ella alguien como perfecto para en todos los efectos, ¿verdad? Y que yo era inteligente, que yo era linda, que yo era simpática, que yo era todo lo que fuera, ¿no? Entonces, me parece que ella tenía una cierta referencia conductual mía. Mi esposo y yo fuimos enemigos toda la vida del castigo físico. Y ella no era como muy fácil de manejar porque ella quería imponer mucho sus ideas, pero nunca le tuvimos que dar, pero ni una nalgada, ni a ella ni al hermano. Ese era digamos, nuestro lema, ¿no? Pero no le golpea. Entonces, eso también contribuyó a que ella no fue una niña agredida en su propia casa y, digamos, a veces se molestaba porque, bueno, cuando tenía como 16 años quería irse a Nicaragua porque unos amiguitos del colegio y todo querían irse y no le dimos permiso. Y entonces se hizo grandera, digamos, pero en papelitos. Entonces hacía papelitos y me ponía, y me lo dejaba en el espejo, en el baño, y me ponía, no soy propiedad privada de nadie. ¿Qué dice el pajarito en su nido al despertar? Déjame volar, mamá, déjame volar, que era como una poesía chiquita que le habían enseñado en la escuela. No seas ingrata conmigo y cosas así. Yo conservaba muchas cosas de ella. Esa era su forma de protestar ante una norma de conducta que nosotros le habíamos impuesto. Yo comencé a estudiar ya entrada en edad, porque siempre pensé que yo no podía robarle a mis hijos más tiempo del que yo tenía para trabajar. Y decía, bueno, entonces yo estoy en la universidad y toda la semana los niños estaban con mi mamá, que era la que los cuidaba. Y sábados y domingos seguro los voy a tomar para estudiar y voy a tomar vacaciones para estudiar. ¿Y qué? ¿Y mis hijos qué? Cuando quise estudiar, había un director con el que no compartía mucho conmigo porque quería hacer algunas cositas que yo no acepté. Siempre fui como muy legalista y entonces algunas cosas de trabajo que yo no acepté. Y cuando yo quise estudiar, le propuse a mi jefe para que le propusiera al director, me dijo que había hecho el director, que derecho no, que tenía que estudiar recursos humanos. Y digo, es que eso no me gusta, yo no quiero estudiar eso, aunque estoy en eso, pero yo quiero derecho. Y entonces no me lo aceptó. Cuando en el gobierno de Carazo, por cierto, cambiaron el director, pusieron en la dirección a un señor que había sido mi jefe, y un señor que me tenía mucho respeto, mucho cariño. Entonces ella vino y me dijo, mami, ahora que está don David, me dice, ¿por qué no le pide el permiso a él para estudiar lo que usted quiere estudiar? Ay, sí, le digo, sí, es cierto. Me dice, la UACA está abriendo en estos momentos un cuatrimestre. Le digo, sí, pues yo no tengo el dinero, será en el próximo cuatrimestre. Y entonces me dicen, le digo, sí, porque no, por ahora no lo puedo hacer. Bueno, está bien. Como a los 2 o 3 días llega y me dice, mami, usted una vez me llevó a matricularme a la escuela, hoy yo la quiero llevar a matricular a la universidad. Me digo, ¿cómo? Y me dice, sí, yo ya le dije que yo no tengo el dinero. Me dice, yo lo tengo. ¿Cómo? Le digo, ¿de dónde sacó el dinero? Me dice, mi tío X me lo prestó. Yo le dije que usted me dijo que podía entrar a la universidad en tal fecha porque ahí tendría el dinero. Y le pregunté que si él me lo prestaba y que entonces yo se lo iba a pagar en ese momento. Y fuimos a matricular en la universidad. O sea, de veras, ella me impulsó, porque ella sabía que yo siempre había querido estudiar y que me había limitado por atenderlos a ellos. Y claro, yo me quedé sin empleada en esas épocas.
estaba en la universidad, estaba trabajando y como ella era una lectora incansable, entonces yo le decía que tenía que hacer un trabajo y me dice, ¿de qué es el trabajo? Y yo creo que tengo que leerme unos capítulos de un libro y no sé qué, me dice, unos capítulos de un libro, ¿sí? Me dice, pero ¿cómo se va a leer solo unos capítulos? Es muy grande el libro. No, no, le digo, creo que era algo de Eric Fromm. Y entonces me dice, no, hagamos una cosa. Dice, yo no entiendo cómo un profesor le dice a uno que de un libro se lea una parte. Dice, es que no, el libro hay que leerlo entero. Y entonces ella se leyó el libro y me hizo fichas. Me dice, ahora sí, usted estudie ahí con esas fichas. Y así, y me decía, si necesita algo de la universidad, entonces yo venía y tomaba apuntes y demás, y me decía, si quiere que le haga fichas, bueno, cuando yo necesitaba, porque no tenía tiempo, recurría a ella, pero usualmente yo lo hacía. De manera que fue así como mi gran apoyo en aquellas épocas de estudio y yo casi como que le daba cuentas, me saqué un tanto en la universidad, me saqué tal nota y entonces ella se ponía feliz, ¿verdad? Aplaudía aquello. De manera que esa fue una relación muy cercana con ella en mi época de la universidad, cuando todo esto ocurrió. Incluso ella me dijo, yo sé que me van a aplicar el código penal de tapa a tapa, me dice, pero yo sé que usted va a estar como abogada mía ahí. Me dice que usted va a ser mi defensa y mi mayor defensa. No hubo tiempo porque yo apenas estaba comenzando y a ella ya la eliminaron así. En la casa, muy solidaria con cuando nos quedamos sin empleada, ella organizó a toda la casa. Entonces, tal día había que lavar trastos, había que lavar baños, había que limpiar. Entonces ella puso, fulanito hace esto, el otro hace esto, el otro hace esto. Y después los turnaba, ¿verdad? Mami no puede estar en todo, ¿cómo va a ser que ella tenga que ir a trabajar, que ir a la universidad, que dejar comida lista, que limpiar la casa? Eso no se puede, no puede ser. Y somos 4 aquí y no. Y por cierto que ponía al papá a lavar platos. Y lo hacía tan perfecto que había un jabón en aquella época que tenía mucha publicidad que se llamaba Brisol. Entonces ella le puso al papá Brisol. Brisol, hoy le tocan los platos. Y después hizo un manual, decía, de alta cocina. Ahí lo tengo yo, ese manualito chiquitito, con recetas sencillas y simples de cómo hacer unos espaguetis, de cómo hacer un pollo. Y viera usted porque estaba mezclado con lo serio y con lo burlón. Por ejemplo, unos espaguetis dice, para saber si están listos, coja un poco y los tira contra la pared. Si se quedan pegados, es que no están o que es que ya están. Y ahí está el manualito, ¿verdad? Ahí lo tengo. Ella le ponía también como mucha picardía, mucho humor a las situaciones adversas que se pudieran presentar. Y entonces todo iba matizado así de eso, de ayuda, de colaboración y con un poco de humor. Bien. Cuando ocurrió eso, yo fui a visitarla al OIJ, perdón que continúe. Y cuando me llevaban a donde ella estaba, que la tenían incomunicada, me dijo algunos de los policías, esos, me dice, yo le recuerdo que ella está incomunicada. Digo, sí, sí, señor. Y claro, cuando llegué, entonces ella se levantó de una silla donde estaba y yo me le balancé, nos abrazamos y el director del OIJ me dijo, ella está incomunicada. Digo, sí, pero yo la quiero saludar y decirle que aquí estoy con ella. Entonces ella sintió ese apoyo en aquel momento también. ¿Por qué se le iba a negar yo en un momento tan difícil? Seguro ellos esperaban que yo le regañara y le gritara y la inculpara de todo, ¿verdad? Pero no fue así. Felicidades, doña Vilma. Ya casi vamos a una pausa comercial, pero no puedo dejar pasar, por obvias razones, el tema del dejar en la pared, en el espejo, perdón, soy un pajarito y déjame ser libre.
Ella valoraba muchísimo la libertad, demasiado, y el tema que también reconozco, lo que usted está hablando, es ese empoderamiento femenino, esa parte de que usted creciera y que finalmente una mujer ayuda a otra mujer. Es un tema que inclusive voy a tocarlo antes de la pausa, porque nos quedan 5 minutos para la pausa, pero recordemos la sociedad de Costa Rica de aquella época. No es la misma sociedad de hoy, estamos hablando hace 40 años. Cuéntenos algo así pequeñito, cómo era la sociedad costarricense en aquella época y si no había o no machismo. ¿Usted nos puede indicar? Por supuesto, el machismo era evidente. Había eso del paterfamilias, ¿verdad? Continuaba actuando en los hogares. Yo no lo tuve, no obstante que mi esposo era el hijo único y con 3 hermanas nada más. Siempre fue solidario conmigo. Desde que nos casamos, él no quería que yo hiciera nada. Al principio, obvio, no teníamos empleado, entonces él quería hacer todo. Quería limpiar el apartamento y él quería ayudarme algo en la cocina. Y yo no sabía cocinar, no sabía hacer nada. La verdad que no, en eso sí, que en realidad no era muy ducha. Pero él siempre buscó esa forma de ayudar y de colaborar. Nunca impuso, digamos, su condición de hombre en la familia, y con todo, y que uno lo veía incluso en la propia familia, con otras personas cercanas, lo veía con amigas y con mis compañeras del colegio. Esa tendencia del hombre a ejercer ese dominio. Por supuesto que sí era el machismo dominante, incluso lo sigue siendo. Correcto. En este momento vamos a hacer una pausa comercial. A ustedes, amigos y amigas de Tras las Rejas, esta primera parte es dedicada, en este caso, a una mujer que es víctima, doña Vilma. Ella y su familia fueron víctimas, y en memoria, obviamente, de la hija de ellos, en este caso la hija de doña Vilma, conocida como Viviana Gallardo. El contexto de víctima tiene todo el derecho ellos a expresar, pues por supuesto, lo importante que es y era, en este sentido, la persona que estaba conviviendo con ellos. En la segunda parte del programa vamos a tocar el crimen de Estado que hubo en contra de ellos. No se muevan de aquí detrás las rejas, ya volvemos en poquitos minutos. Muchísimas gracias. En el mes de julio de este pandémico 2021 se cumplen 4 décadas de la primera demanda interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Viviana Gallardo. Soy Guido Aguilar Grados y quiero darle la más cordial bienvenida a la sección Historia y Derecho de Tribuna Constitucional. 40 años de la primera demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Viviana Gallardo. Alguien podría preguntar si el caso Viviana Gallardo es el primero que se interpone ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿por qué no aparece en la lista de 423 sentencias que tiene hasta el presente, hasta julio del año 2021? Porque aparece como primer caso el del estudiante hondureño Ángel Manfredo Rodríguez Velázquez. La explicación es que Viviana Gallardo fue asesinada el 1 de julio de 1981 por un guardia civil. También otras 2 mujeres, María Bonilla y Magali Salazar, resultaron heridas. Y 15 días más tarde, el propio Estado costarricense presenta directamente la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
denunciando estos hechos, sin haber agotado la jurisdicción interna y tampoco sin haber interpuesto la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un hecho verdaderamente insólito porque es el Estado demandando al Estado. Esto es, sería una suerte de caso Costa Rica versus Costa Rica. Esto en julio de 1981. En el mes de noviembre del mismo año, la Corte Interamericana decide no admitir la demanda y remitirla a la Comisión. De tal manera que, como vemos, no llegó a concretarse un caso contencioso. Por eso no aparece en la lista de 423 sentencias hasta el momento de la Corte. Respecto a este hecho, para algunos constituye un desacierto mayúsculo del Estado costarricense. Nosotros no compartimos esta opinión. Creemos que más bien debemos de darle una importancia al momento en que se daba, al momento histórico que se vivía. Primero, estábamos hablando de una novísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, creada en el año de 1979, tenía solamente 2 años de funcionamiento. Segundo, la realidad política de nuestro continente. Media América tenía gobiernos de factos. Además, todo el sistema interamericano de derechos humanos estaba todavía en sus primeros balbuceos, en sus primeros pasos. Y que más bien esta demanda del caso, insisto, Viviana Gallardo, asesinada en Costa Rica, sirvió para que la Corte pudiera establecer en claro 3 cosas. La primera de ellas, la necesidad del agotamiento de la vía interna en cada país. Segundo, que se respete lo señalado en el Pacto de San José de Costa Rica, es decir, que pase por el filtro de la Comisión. Y por último, también la posibilidad desde ya señalar la naturaleza subsidiaria que tiene la jurisdicción supranacional. Entonces, nuevamente, 40 años de la primera demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por Viviana Gallardo, víctima de vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal en Costa Rica. Empero, no es un proceso contencioso porque no se cumplió con el procedimiento señalado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Aguardo les pueda servir. No olvide suscribirse, no olvide compartir, no olvide darle like, que siga creciendo esta tribuna del conocimiento jurídico. Muchísimas gracias. Permiso. Dulces Cositos. Disfrute de una gran variedad de deliciosos dulces decorados. Marshmallows con formas creativas, también mini algodones de azúcar y hasta queques decorados. Esto sí que es una delicia por completo. Para pedidos y cotizaciones, llame al 8992-4523. Somos Dulces Cositos. Rancho Chiquelo es el lugar perfecto para comer rico y pasarla espectacular. El buen sazón de nuestras comidas se conjugan con un ambiente ideal para pasarla con la familia o amigos. Nos ubicamos 300 metros sur de la Plaza de Deportes del Tablón del Huarco en Cartago. Ven y comprueba por qué somos el restaurante preferido de nuestros clientes. 1, 2, 3, ¡vale! Rancho Chiquelo. La Antojería Mexicana en Moravia,
Los originales. Originales en transportar tu paladar hasta tierras aztecas. Originales en crear un ambiente perfecto para cualquier ocasión. Ven y disfruta de la antojería mexicana. Volvemos a nuestro programa Tras las Rejas, especialísimo. Gloria y honra a Dios, tenemos la oportunidad y el privilegio de compartir con doña Vilma este programa pregrabado, en donde vamos a conocer ahora sí el crimen de Estado. Doña Vilma nos va a explicar un poquito, obviamente la versión de ella y de la familia, lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque hay una versión que está en la prensa y en los órganos de Estado, pero es la versión de los torturadores. Y la versión de los torturadores es inválida. ¿Por qué es inválida? Porque ellos dan la versión que les conviene. Ningún torturador de Estado va a asumir que hizo una violación de derechos humanos. Eso solo ocurre después de una sentencia, por ejemplo, la Corte Interamericana y demás. Y aquí hay un contexto importantísimo. Resulta que aquí estamos hablando el primer caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso de Viviana Gallardo. ¿Qué sucedió? A grandes rasgos, Costa Rica manda este caso dentro de lo que se llama el Pacto de San José, que es esta convención que reúne a todos los estados del hemisferio, gran parte de los estados, algunos no lo han refrendado, y tiene su sede en San Pedro de Montes de Oca, esta corte, que va a velar para que no haya violación de los derechos humanos a la luz de la Convención Americana. Acontece que Costa Rica, siendo país sede, obviamente tenía que dar el ejemplo, por supuesto, y aquí se dilucidó el primer caso. Resulta que en el tema de la jurisprudencia, que tiene carácter vinculante en la Corte Interamericana, aparece constantemente mencionado el caso de Viviana Gallardo. Usted lo busca en Google, caso Viviana Gallardo, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó aquí? Resulta que el Estado manda a pedir esta acción de parte de la Corte Interamericana, pero sin haber desarrollado primero lo del derecho interno. O sea, no había concluido el derecho interno, entonces, ¿qué le dijo la Corte? No podemos asumir, porque no está dentro de nuestras competencias, si no ha agotado el derecho interno. ¿Qué significa? Si no había sentencias a nivel interno. Entonces, hay un reconocimiento que se llama este reconocimiento tácito de parte del Estado, que efectivamente hubieron violaciones en contra de Viviana Gallardo, pero resulta que por un mal planteamiento del Estado nunca fue condenado. Yo lo tomo en esa interpretación. Otros juristas dicen que simplemente no se lo aceptaron a la familia Gallardo. No es que no se lo aceptaron, fue que el Estado lo planteó mal. Y en ese sentido hay un reconocimiento, por lo menos moral, de que el Estado erró en este caso. Y lo decimos ¿por qué? Porque algunas voces de la parte, obviamente, opresora, y por supuesto los violadores de derechos humanos, ellos se escudan de que nunca fueron sancionados. Especialmente en esta historia, presta atención, esta historia tiene una connotación de actores intelectuales y un actor material, supuestamente. Pero los intelectuales nunca aparecieron. Y por supuesto, sabemos que son esa mano negra que siempre hace los delitos en contra, inclusive de mujeres, con vejaciones espantosas, y que le hemos dicho en este programa una y otra vez. Este programa, Tras las Rejas, ha insistido que Costa Rica tiene una deuda histórica con las mujeres. Hoy en día, hemos dicho de manera reiterada, no es posible que el centro penitenciario dedicado a mujeres, que es el de San José, conocido popularmente como el Buen Pastor o Birma Cullen de manera oficial, resulta que tiene mujeres de todo el país en un mismo lugar, distanciándola por supuesto de sus familias y de sus hijos, y con infraestructura desarrollada para hombres. Violación total y flagrante, igual determinada por el mecanismo de prevención contra la tortura, que vinimos a verlo hace una entrevista hace casi un mes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No se vale que en este país se siga violando hoy en el 2022 los derechos de las mujeres. Y volvemos a verlo en esta detención que sufrió Viviana Gallardo, el trato que sufrió su familia y por supuesto la barbaridad que ocurrió, un crimen de lesa, de verdad, de lesa humanidad. Vamos a conocerlo desde la versión de su mamá. ¿Qué fue lo que sucedió con Viviana Gallardo? Por favor, doña Vilma. Perdón. No se preocupe. Bueno, no sé ni por dónde comenzar.
como para, ay, perdón, es que voy a necesitar un vasito de agua. No se preocupe, no hay ningún problema. Si usted, su tiempito, y mientras tanto vamos haciendo, ¿de acuerdo? Vamos a ir dándole un poquito de la connotación a los costarricenses. Hace 40 años, hubo una famosa noticia que salió en la prensa de un grupo llamado La Familia. Y este grupo llamado o denominado La Familia fue acusado por parte del Estado de hacer acciones de terrorismo. Dentro de estas personas que son acusadas aparece Viviana Gallardo, quien es detenida. Y esto es importante para mí indicarlo, porque yo le he pedido permiso a doña Vilma, y eso es algo que implica mucho sentimiento, ya el esfuerzo que está haciendo doña Vilma. En este sentido, doña Vilma lo que nos va a revelar, porque no me interesa nada el juzgamiento en contra de Viviana Gallardo, porque Viviana Gallardo no fue sentenciada de nada. O me corrige usted, doña Vilma, ¿Viviana fue sentenciada de alguna cosa, de algún delito? No. No fue No. sentenciada. Entonces, al no ser sentenciada, ni me interesa ver si fue culpable o no, porque en realidad no fue ni pasó por un proceso judicial. Por lo tanto, todo lo que dijeron para mí está escrito en un papel periódico que usa usted para el perro. Pero el tema es que, ¿qué le pasó a Viviana? A mí lo que me interesa es eso. ¿Qué le hicieron en los centros penitenciarios? ¿Qué le hicieron en la famosa comisaría donde la llevan a ella? Y eso se lo he pedido a ella que nos lo revele, no con un afán de morbo, lo vuelvo a decir, sino con un afán de que veamos las barbaridades que les han hecho a las mujeres de este país, que aún hoy se los hacen. Es difícil para las mujeres esto porque es una revictimización y en ese sentido es durísimo para nuestra sociedad, pero también el problema está en nuestra ignorancia, porque parte del machismo está en que desconocemos esos casos y los toleramos. Veamos lo que hacen las autoridades policiales contra las mujeres. Y lo vuelvo a decir, yo tengo choques directos con autoridades por ese tema, porque quieren pasarle por encima a las mujeres. Y hay jueces y juezas en eso. Increíble. O sea, es increíble porque recordemos que porque usted ve el estado de la justicia. Por ejemplo, en primera instancia encuentra más mujeres que hombres como jueces. Y usted no puede creer cómo es posible que la Convención Belén do Pará, que habla contra la violencia de las mujeres, en este país todavía no se sigue cumpliendo. Es increíble que todo ese amalgama enorme de jurisprudencia y de tratados internacionales en los que Costa Rica todos participa prácticamente en lo que es de derechos humanos, cuando se trata de los derechos de los costarricenses y de las mujeres, sigue sin cumplirlo, sigue con deudas históricas. Hoy los invito, el que no me crea, vaya al Buen Pastor, vaya y se empapa y le pregunta a cada una de esas mujeres si no les han violado sus derechos. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Por qué es importante el ejercicio del día de hoy? Es para que justamente quitemos mitos, quitemos vendas y, por supuesto, cambiemos. Ahora sí, doña Vilma, le escucho. Bueno, esa detención de Viviana, esa incomunicación que a veces, no me acuerdo muy bien, pero me parece que duró más de los 10 días, me parece. Bueno, ¿no? Digamos que no tiene importancia. Ante la detención de ella, la prensa se soltó, ¿verdad? Porque era la noticia que podía vender. Y pues como que me acosaron mucho. En medio de todo eso, nosotros recibimos amenazas de muerte. Hace poco que yo supe que también mi hijo, que tenía 14 años, porque él me lo dijo, yo no recuerdo que me lo hubiera dicho antes, dice que también a él por teléfono él recibió una llamada y lo amenazaron de muerte. Yo tuve que irme de mi casa, porque me dijeron, una mujer, y no tenía acento extranjero, me dijo, váyase del país, váyase de aquí, porque ustedes todos van a morir como perros, que es lo que merecen. Y Viviana, si no es ahora que está presa, cualquier día que pueda salir, la vamos a asesinar. Entonces y dice, y ustedes también, porque solo eso merecen. Yo le dije, pero señora, ¿qué me cobra? Le digo yo, ¿qué me cobra? ¿Por qué me amenaza así?
y en un momento tan difícil, le digo, solo dolor tengo. ¿Cómo es posible que usted crea en eso? Me dice, sí, porque usted es la culpable, usted le envenenó el alma a su hija. No sé de dónde sacó semejante cosa, no me conocía. Entonces nosotros tuvimos que, y me dijo, usted y toda su familia. Entonces nosotros nos fuimos a casa de una hermana. Yo tenía temor, mi hijo tenía 14 años, estaba en el colegio y mi esposo estaba dando unas asesorías en Panamá. Entonces estábamos solitos nosotros dos y nos tuvimos que ir. Y cuando yo pasaba en carro por aquí, por el frente de mi casa, porque la casa de mi hermana quedaba cerca, veía, ¿cómo se llama? Carros de las televisoras presentes, seguramente esperando a ver a qué hora salía yo para tomarme, hacer algunas tomas o algunas preguntas, qué sé yo. Lo cierto es que no lo lograron. No lo lograron porque supimos hacerlo bien y como éramos solo mi hijo y yo, nos pudimos pues refugiar en casa de mi hermana. Mis suegros también se fueron, no me acuerdo bien dónde, porque yo les dije también ustedes pueden correr peligro y sobre todo que ellos son los que llevaban el apellido. Entonces, digamos, yo fui a visitarla todos los días. En ese momento, el director de ILANUD era profesor mío, un profesor en la universidad, un señor chileno, argentino, y que me quería mucho y entonces me dijo, dime usted, me dice, ya conseguí que usted visite a Viviana en mi oficina, me dice, para que usted no vaya a otro lado que no sea mi oficina. Entonces yo iba a ILANUD y ahí la llevaban a ella. Y yo pasaba por los pasillos y veía a la prensa ahí, que no solo por el caso de ella iba, pero probablemente con más razón en ese momento. Y ella me dijo, por ejemplo, que en la noche a ella le dejaban la luz encendida toda la noche en una celda chiquitita, dice, como para encandilarme, que yo no pudiera dormir. Los interrogatorios dice que eran incansables. Los policías estos interrogándome. El subdirector de aquella época la golpeó. Ella me dijo que a ella le pusieron un chaleco como de hule y la golpearon los senos y el pubis, pero con ese chaleco no dejaba moretes. Y que uno de yo es que no me acuerdo bien cuál de ellos le dijo un día que se desnudara porque le iba a sacar una foto de ella en la prensa desnuda y que iba a decir que ella le hizo proposiciones para que la liberara. Entonces ella le dijo, yo no me voy a desnudar. Estoy en sus manos y si usted quiere hacerlo, yo no me voy a poder oponer. Hágalo. Nada más recuerde porque su mamá es mujer o fue mujer. No sé si tiene hijas o hermanas. Solo piensa en ellas antes de hacerme esto a mí. Y me dice, así me dijo, y el cobarde no se atrevió. Dice que la llevaron a San Isidro de Coronado. En las noches la llevaban con aquellos fríos y la interrogaban ahí horas de horas. Dice que ella temblaba del frío. El día que mataron a los policías, que por cierto, luego vino un compañero del grupo de ella que venía en el carro ese día y confesó que él fue el que disparó contra ellos y que fue el que los mató. Pero bueno, en aquel momento se decía que había sido ella y me dijo que la dejaron toda la noche en medio de esos cadáveres. Me dice, yo no le tengo miedo a los muertos, pero la imagen, se llama la sensación de estar entre 3 muertos ahí era espantosa, era terrible y era un lugar también muy frío. Dentro de eso, los interrogatorios, eso de que la tuvieron en medio de los muertos, que la llevaron a San Isidro de Coronado y luego la amenazaron con que me iban a hacer una investigación a mí.
Y dice, a su mamá la vamos a investigar. Y entonces ella siempre me recuerdo que me dijo, y yo les dije, ¿cómo me gustaría que investigaran a mi mamá? Investíguenla, porque no la van a encontrar ni una infracción de tránsito. Háganlo, que mi mamá es una mujer muy correcta. Por cierto que dice que en esos días ese subdirector del OIJ, que fue director del Servicio Civil y fue mi jefe, y quien me apreciaba muchísimo, pero era un hombre tosco, era un hombre que nadie lo quería, era grosero, pero a mí me trataba como de veras si fuera una princesa. Y un día incluso alguien llegó, una maestra, a reclamar la calificación que le habían hecho, y entonces él dijo que si lo había hecho yo, él sabía que estaba bien hecho, pero que me iba a llamar, y me llamó a la dirección, y así se lo dijo a la persona esa, y yo le expliqué a la persona esta cómo se había hecho la evaluación y demás. Entonces era una persona que sí, me había apreciado mucho, y entonces llegó, decía Viviana, que dice, casi lloraba aquel gorila, porque así era, diciéndome que él no sabía que usted era mi mamá, y que se arrepentía tanto de todas esas cosas feas que yo había vivido, y que él tenía incluso entre sus cosas preciadas un libro que yo le había regalado y que tenía una dedicatoria. El libro se llama El Carreño, que es un libro de manual de urbanidad de buenas conductas y buenas costumbres. Y entonces seguramente yo en aquel momento, tratando de ayudarlo, yo le regalé ese libro, y le dijo, porque para mí, después de la Virgen María, la mujer más sagrada, y mi madre dice, la mujer más sagrada que existe es su mamá. Entonces ella me dice, qué dicha que yo les dije que la investigaran a ustedes, porque este señor llegó a reconocer lo que es usted. Posteriormente, bueno, yo iba todos los días ahí. El día que salió de la incomunicación fue duro, fue muy fuerte, porque ella era pequeñita, ¿verdad? Y entonces venía con un custodio muy alto. Y entonces se veía aquella como tan indefensa, a la par de aquel muchacho tan altote, que por cierto me dijo que la trató muy bien. Y me dijo, vieras que el director del OIJ me dijo que yo lo que quería era protagonismo, que yo lo que quería era darme a conocer. Y yo hubiera querido cantarle la canción de Serrat que dice, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Me dice, pero yo no podía cantar, pero hoy quiero, dice, que la cantemos. Yo no sé cantar muy bien, me dice, pero cuando cantamos juntas y como vos entonás bien, yo puedo cantar. Y en aquellos sótanos de las celdas del OIJ, me puso a cantar. Y yo sentía que las lágrimas me salían, pero no, yo no puedo llorar con ella. Si ella quiere que cantemos, nos pusimos a cantar. Ese día, por cierto, me había acompañado un profesor de la universidad que estuvo muy cercano de todas estas cosas. Y entonces él me dijo, yo la llevo el día que ella salía en comunicación. Y se fue conmigo. Y cuando yo salí, que era un poco tarde, nos pusimos a cantar ahí. No estaba. Y yo dije, ¿qué se me hizo este señor? Y ahora yo, ¿cómo me voy si yo ni siquiera traje carro? Y entonces tuve que llamar a un primo que vivía más o menos cerca para que viniera por mí, porque el señor se me desapareció. Y claro, no había celulares, solo había teléfonos públicos, yo no iba a salir, además el señor estaba en la casa, yo quería saber cuál era el número de él. Entonces, bueno, ya vino mi primo y nos llevó, y el día siguiente ese señor estaba, pero apenadísimo. Me dice, Vilma, yo no pude soportar aquel cuadro. Y no me di cuenta en qué momento yo me retiré, me fui para mi casa, y yo iba a toda velocidad porque quería llegar a mi casa. Dice, porque el cuadro era sumamente dramático para mí. Entonces, digamos, son de las vivencias que uno recuerda. El último día que yo fui a verla
fue cuando ella me dijo el policía, mañana ya usted va a tener que visitarla en la primera comisaría porque va para allá. Y entonces ella no lo sabía, por lo visto, pues, muy sorprendida, me dice, a la primera comisaría, mami, ahí me van a matar. Y le digo, no, ¿por qué? Le digo, no piense así. Entonces me dice, no me hagas caso, me dice, ya tenés bastantes problemas como para angustiarte más, me dice, son ideas mías. Y en efecto, ocurrió eso en la madrugada. Más o menos así es a grandes rasgos, digamos, de las vivencias más fuertes que tuve que enfrentar. Ok, muchas gracias, doña Vilma, porque yo sé que este es un momento muy doloroso para usted y yo lo respeto. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió después en esta madrugada. No voy a relatar detalles porque aquí no es el tema de sadismo ni tampoco generar el morbo, vuelvo a indicarlo. Una persona, al parecer, instruida por otros cobardes detrás de esos que se sientan en escritorio, de los que están montados en un cargo público un día y otro también, sintiéndose muy machos, sintiéndose muy, bueno, es que ni siquiera se puede usar otro término, porque o sea, realmente como lo que son, eh, machistas y aparte de esto, misóginos, literalmente, mandaron la instrucción a un policía y este policía agarra un arma de guerra, literalmente es un arma de guerra, no era una escopeta, no era un simple revólver, no, un arma de guerra y desenfunda contra Viviana. Y en una situación realmente en donde es una tragedia humana, pero especialmente una tragedia de la patria. Me recuerda mucho a lo que sufrió Juan Rafael Mora Porras cuando fue fusilado impunemente y vilmente en el estero de Punta Arenas, después de haber, y justamente también por policías. Me recuerda también los hechos lamentables, por ejemplo, que hace poco pasaron durante las protestas sociales y en este tema del encierro por lo de COVID-19, en donde un chiquito de Curridabat entran 6 policías a su casa y entre varios lo fusilan literalmente con armas. La policía en Costa Rica ha cometido crímenes espantosos, los cuales lamentablemente porque el aparato del Estado obviamente utiliza sus medios de comunicación, que hoy conoce el señor presidente y que nos dice el señor presidente que se denomina la prensa canalla, para el señor presidente, pues han hecho durante años esta canallada y luego tiran distractores, ¿verdad? Porque como lo decía usted al inicio, la noticia es la que vende, ¿verdad? Entonces venden titulares, venden cortinas de humo para distraer a la gente de lo que está ocurriendo. Y lamentablemente ocultan así, pues, corrupción, ocultan así, pues, favoritismos, amiguismos, ni hablar de las tajadas en publicidad que se llevan unos y otros. Y bueno, ya todos conocemos lo que ellos operan y cómo lo hacen. Pero el tema está en que a Viviana le hacen esta actuación. Y hay versiones, supuestamente, de que la hacen ella hincada. Hay versiones que estaba sentada, lo cual yo no lo conozco y tampoco lo voy a ahondar porque es un tema que simplemente el hecho fue que le hicieron una cobardía. Es un acto de cobardes eso. Y entonces viene ahora la etapa que yo quiero preguntarle, señor. Obviamente esa noticia es desgarradora. ¿Usted cómo recibe esa noticia y qué hace en ese momento? ¿Cómo pongámoslo así, cómo lo pudieron desarrollar como víctimas de este estado tan opresor? Bueno, fue una noticia que yo la recibí por la secretaria justamente del director de ILANUD, que también había sido compañera mía en la Dirección de Servicio Civil. Nada más me dijo, Vilmita, usted está oyendo las noticias, pero eran como las 5:30 de la mañana. Y yo, no, ¿por qué? Y entonces me dice, póngalas, y se puso a llorar. Y me colgó. Y entonces yo encendí la radio y oí así, espantoso, ¿verdad? Espantoso porque decía, muerta a tiros Viviana Gallardo.
Por supuesto que no lo esperaba, con todo que ella me había dicho eso, no lo esperaba. Y pensando en que mi esposo estaba en Panamá. Y me acuerdo que mi hijo con 14 años, pero tenía una madurez, vino y me dijo, mami, tenga mucho cuidado, ¿cómo le va a dar esa noticia a papi? Me dice, porque eso es terrible, eso es terrible. Y entonces, bueno, ya, yo lo llamé y le dije, le dispararon a Viviana, le dije, y está muy grave, véngase. Mi hermana era cónsul en Panamá, entonces mi hermana le consiguió de inmediato el pasaje y el cupo y todo para que se viniera para Costa Rica y él en una hora se estaba más o menos de Panamá aquí y se vino para acá, pero yo sabía que no era que estaba grave, yo sabía que algo me decía que lo habían matado. Y entonces comenzó muy alterado, ¿verdad? Entonces me decía, esto fue obra del demonio, usted es el diablo, ese es el Dios en que usted cree. Si Dios fuera bueno, no hace eso, no nos hace eso, y no sé qué. Me costó mucho calmarlo, me costó mucho llamarlo a la cordura, porque no se podía hacer nada en aquel momento. Y me acuerdo que mi hijo, como le digo, con una gran madurez, vino y me buscó una ropa que decía él que le gustaba mucho como se me veía, entonces me buscó una faldita que tenía como de cuadros escoceses, pero que eran verdes, me acuerdo bien, y una blusita verde también de seda, me dice, esa ropa se le ve bonita, y yo tenía el pelo más largo, entonces usaba rulos eléctricos, y me decía, ya le conecté los rulos, porque yo sé que a usted le gusta andar bien presentada, y hoy es un día que usted va a tener muchas actividades, y no sé qué, pero cuando me acuerdo yo de eso, que tenía apenas 14 años, me ayudó mucho a calmarme, con todo y que yo sé que él estaba destrozado, y ha sido muy difícil para él asimilarlo, pero bueno, yo me propuse también no traumatizarlo. Yo dije, bueno, solo tiene 14 años, no quiero envenenarlo, no quiero que sea un hombre frustrado, que sea un hombre amargado, lleno de odio y de rencores. Y entonces traté de llevar las cosas de la forma más suave que se pudiera. Pero claro que fue muy difícil porque tenía a este muchachito y después a mi esposo ya como fuera de sí, ¿verdad? Por la situación. Es que era algo terrible, ¿verdad? La muñeca de nosotros que le hubiera pasado todo eso era terrible. Así es que más o menos fue la situación y había que buscar dónde enterrarla. Nosotros teníamos bóveda, éramos jóvenes todos y uno no está pensando, erróneamente piensa como que no se va a morir todavía. Y entonces, bueno, a buscar a gente de la familia, entonces los abuelos tenían una bóveda en San José y ya la llevamos ahí, la llevamos primero a la funeraria Polini, que era de aquella época, creo que era la única que había, y ahí la prensa se quiso acercar a mí y se quiso acercar a donde estaba Viviana. Y yo le dije, no, ella no es para exhibición. No van a... Entonces estaban ya los camarógrafos y los periodistas y todos. Por cierto que como un regimiento surgieron como 8 compañeros del servicio civil y empujaron a la prensa porque me estaban acosando ya. Y todavía en eso me llama el sacerdote de la iglesia de las ánimas y me dice, no le puedo hacer el funeral a su hija. Y todo esto lo había coordinado una defensora pública que tenía, que se llama Ana Luisa Meseguer. Ella se había encargado de todo, me dice, es un momento muy difícil para usted, déjeme, yo me encargo de todo. Y le digo yo, ¿y por qué? Me dice, porque le pueden poner una bomba a la iglesia. Y le digo, mire, padre, la iglesia no es suya, la iglesia es de nosotros. Ella tiene derecho a recibir sus honras fúnebres. Y si usted es cobarde, padre, el padre Villalta no lo es, porque ese era el padre amigo de nosotros. Digo, y yo llamo al padre Villalta y si usted me cierra la iglesia, yo no sé cómo, a patadas, con las uñas, como sea,
pero yo hago que le boten la puerta a la iglesia porque ella, todo está arreglado para que las honras fúnebres sean ahí. Y entonces ya no me acuerdo ni me contestó el padre. Lo cierto es que no me cerró la puerta de la iglesia y ahí fuimos a cumplir, a que se cumpliera mi deseo de que ella tenía que recibir sus honras ahí. Pues ya acabó todo, se vino una lluvia y entonces mi esposo me dice, y todavía me dice, se viene esta lluvia. Ay, le digo yo, nada más piense que el cielo llora con nosotros, le digo yo, eso es lo que está pasando. No se preocupe porque esté lloviendo, porque él todo lo estaba como alterando. Tanto es así que yo al día siguiente fui a migración y le busqué la salida y no sé qué, y me dice, cuando yo me di cuenta yo estaba en Panamá. Le digo, sí, porque usted quería matar a todo el mundo, lo que estaba ahí fuera de control. Entonces me tocó, digamos, ese sostener al muchachito, a mis suegros destrozados, mis papás destrozados, mis hermanas deshechas también. Todas esas fueron las vivencias de ese día 1 de julio. Gracias nuevamente. ¿Por qué le agradezco? Porque usted está dándonos un regalo al país, a muchas mujeres, a las futuras generaciones, porque su testimonio es importantísimo. Eso nadie lo conoce. Eso debería estar en los libros de texto. Debería estar en el curso de humanidades de la Universidad de Costa Rica. Debería estar en muchos otros lugares en donde no está, lamentablemente. Y ya tengo poco tiempo en el programa, pero tengo que preguntarle cosas en respuesta corta, si me hace el favor. Ya supimos lo que pasó. Ahora bien, ¿qué hizo el Estado para ayudarla a usted? Usted tuvo respaldo, porque siendo víctima, y yo me imagino que todo ese aparato de fiscales y jueces tenían que ayudarla a usted, le dieron ese apoyo de manera institucional, de parte de ese Estado que finalmente fue el que le mató a su hija. Y el Estado no me refiero por el Estado de todos, como sociedad somos el Estado, pero me veo esa estructura pública, gubernamental, policíaca, ¿le dio a usted cobertura o apoyo? Bueno, la parte judicial, sí, porque incluso doña Gloria Navas, que era la jefa en aquel momento, me dijo, no busque un abogado particular, me dice, yo tengo personal suficientemente capacitado para hacer esa defensa, quiero defender a Viviana. En la parte policial, el ministro me mandó a decir que si me ponía, ¿cómo se llama?, una seguridad policial, un policía ahí frente a la casa. Y yo le dije a quien me mandó, porque me mandó un recado con alguien, yo le dije, no, murió a manos de un policía ella, porque yo voy a confiar en ustedes. Déjennos a nosotros solitos, veremos cómo nos cuidamos, pero yo no confío en un policía que me venga a cuidar a mí. Entonces le rechacé a don Arnoldo Carmona, pero era el ministro de aquella época. ¿Usted sufrió persecución después de esos hechos a nivel personal o sus familiares? No, realmente no. Después de eso ya no. Igual en la respuesta corta, ¿fue usted a la OEA, en este caso a Washington, con la Comisión Interamericana y después con la Corte, bueno, primero fue la Corte Interamericana y luego fue la OEA? ¿Qué resultado dio eso? Vea, eso lo llevó un profesor mío de la universidad, porque yo estaba apenas comenzando, incluso a estas horas, ese es un procedimiento así como que no es muy dominado por todos los abogados, y aparentemente hubo una mala presentación, no fue muy correcta la presentación, y entonces también lo desecharon y pidieron una investigación, que el OIJ investigara esos hechos y cómo el OIJ investigando lo que había hecho un policía de aquí, ¿verdad? Era casi juez y parte. Y no prosperó, nada de eso prosperó, no sé qué seguía, qué se podría haber hecho en aquel momento. Sinceramente yo no sabía ni por dónde entrar para ir a la comisión. Ahí yo mandé cartas y cosas, gestiones que se hicieron, que hizo mi profesor, pero todo quedó en que se... Bueno,
Vamos entonces a ya la parte más actual. Jack ha sacado 2 libros ejemplares, mi amiga, le pone literalmente a esta referencia a Viviana. Otros muchos se han acercado a usted a hacer documentales y demás. En la pre-entrevista habíamos visto esto. ¿Qué le parece? ¿Qué mensaje usted le da a aquellas personas que quieren recuperar esa memoria histórica de su hija? ¿Cómo se siente usted? Muy contenta, muy motivada, digamos, para conversar con quienes quieran hacer algo como para recuperar un poco la imagen de ella, y creo que se está recuperando. Hay unos muchachos de la Universidad Veritas que están haciendo un documental. Hay una muchacha Cedeño que hizo una presentación hace unos días en la Casa México sobre este tema. Ahora usted toca este otro, y David Díaz, que presentó un libro sobre varios asuntos y le dedicó un capítulo ahí al caso de Viviana, donde lo califica así de crimen de Estado. Hay muchachos universitarios que han venido aquí a visitarme, a pedirme que les ayude porque están haciendo trabajos, tesis y cosas así, de manera que, así me lo decía Jack, Viviana no va a ser olvidada, sino más, ahí va a seguir viviendo, va a estar presente. Perfecto. Y lo último, obviamente Viviana se está convirtiendo y se ha convertido en una referencia para el movimiento feminista, obviamente por todo lo que ella pasó y lo que vivió, su pensamiento y demás. Es una inspiración para muchas mujeres. Lo vi en el movimiento, digamos, en la marcha del 8 de marzo, y hay varias referencias, especialmente de las chicas de la Federación de Estudiantes de la UNA, que también la casa editorial de la UNA ha sacado 2 libros al respecto. En este caso, ¿usted considera que ella es un referente, por ejemplo, para la lucha femenina en el país? Bueno, eso depende, digamos, de cómo lo vean las mujeres. Me parece que sí, que ella fue una mujer valiente a su corta edad, porque era una adolescente todavía. Luchó por justicia social. Ella equivocó quizás el camino, pero su idea, su lucha era levantar la voz por las personas que resultaban oprimidas y marginadas. De manera que me parece que sí, puede ser un referente en ese campo. Y la última pregunta, cortita, ¿sí o no? ¿Usted ha recibido un pedido de disculpa de parte de las autoridades del Estado? Las autoridades del Estado, me refiero a altas jerarquías, por el crimen de Estado que sufrió su familia y su hija. No. ¿Considera que es falta de humildad de parte de ellos? Tal vez un poco de indiferencia. Perfecto. Con esto cerramos este programa. Le agradecemos mucho y le agradecemos a Dios Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad. Como siempre, cerramos con una oración. En este caso es el Salmo 23. Dice la palabra de Dios, que se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Cerramos con la oración. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra. Te pedimos por la paz social, te pedimos por doña Vilma y su familia. Gracias por este programa, gracias por todos los que nos escuchan. Bendice nuestro país, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias para todos los que nos acompañaron aquí en Tras las Rejas. Les deseamos una feliz tarde. Hasta luego. Todas sus, digamos, las ambiciones que ella tenía por la justicia social, por una serie digamos, de vivencias que ella tuvo en esa época, pues quedaron detenidas en el tiempo para mí. Ella sigue siendo mi chiquilla de 18 años. Es que no la puedo imaginar yo de casi 50, ¿verdad? Esa es la chiquilla que yo recuerdo. Ella me dijo a mí, el día que me iban a llevar, me dice, mami, mañana me van a pasar a la primera comisaría, me dice, y ahí me van a matar. Digo, ¿por qué? No, ¿por qué usted dice eso? No me hagas caso, ya tenés demasiadas cosas encima para que me hagas caso con mis tonterías. Es que se me ocurrió. Hay tantas cosas, ¿verdad? En esa historia tan extrañas, de veras. Y nosotros como que nos hemos querido mantener al margen. Yo digo, bueno, yo tengo el recuerdo de mi chiquita, ¿verdad? Mi chiquita linda, mi muñeca, y
que va como por aquí, y por allá, por otro lado va la historia. Yo no sabía que Costa Rica era así. O sea, uno de los tipos dice que le dijo, desnúdese. Dice, porque yo voy a decir que usted me hizo proposiciones deshonestas. Dice que ella le dice, usted es tan valiente, desnúdeme usted, yo no lo voy a hacer, y yo veré después cómo aclaro todo esto. Y si no lo hizo. Digamos, son experiencias muy duras, muy amargas, que se puede imaginar. Bueno, usted no tiene hijos todavía, pero usted es hijo, puede pensar en lo que sentirían sus padres, ¿verdad? De mi primera hija y esas edades, en la flor de la juventud. Okay, yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle, porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este infierno. Activé mi lado malo y perdí mi lado tierno. El tiempo pasa y no reacciono, me busco y no me encuentro. Le pido a Jehová del cielo que se acabe este tormento. Injusticias, he estado en la cárcel a menudo. Intentar ser alguien recto, esto es espada y esto es escudo. Te ponen a prueba, navajas hasta en tus venas y te quitan lo preciado, aunque suene un poco crudo. El aseo aquí se paga igual que las llamadas. Si no tienes cómo hacerlo, a nadie le interesa. Si te metes en problemas, allá tú si te resbalas. No lo pensarás dos veces para brincarte en la cabeza. A ese tipo de personas no les deseo el mal. Agradezco a mi familia que a mi lado siempre está. Tengo el corazón dolido por todo lo cometido. Estoy muy arrepentido y sé que Dios me ayudará. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El delito que me iban a acusar era inocente, pero sé que varias veces le hice daño a mucha gente. Ahora busco la manera de ser alguien diferente y no dejarme engañar por los designios de mi mente. De noche y de día le doy gracias a Dios. Quizás salvó mi vida de algo mucho peor. He aprendido a ser humilde y no sentirme superior. Cuando hago obras correctas conmigo estoy mejor. Espero que jamás vuelva a estar en prisión. Creo que con todo ese tiempo he aprendido la lección. Abrí más mis ideas y obtuve inspiración para que todos escuchen la realidad de una canción. Conozco la traición en su máximo esplendor. Me ha partido el corazón lo que era un supuesto amor. El confiar en mí no existe, creo que eso es un error. Ya sané mis cicatrices y ahora me siento mejor. El valor de las cosas las vemos hasta el final. Los tesoros preciosos no los sabemos guardar. El esfuerzo que generes todo te hace lograr. Y si te crees un fracaso pues se vuelve realidad. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Eso sería Little John en el micro. Yao, en el micro. Saludos para Melesio y Miseta Zapata.
Salud para Valilla, salud para Ángelo Loro, salud para todos los compadres, Jordi, el viejo Lápiz, para Sobo, para Mariposa, salud a todos los compadritos que pronto van a salir de ahí, Dios primero. Yao, salud para todos mis compadres, también a Sergio, a Ángelo, a Jordan, que siempre son los que apoyan. Saludos a todos ellos, a mi familia, un beso, mamita, te amo. Esto lo estamos haciendo para empezar a sonar. Yao, Mackenzie, Yao, el mejor productor, Yao, Mackenzie. Saludos para Respect, mi padre, el Tiger, Yao. Un saludo para Medina, T-Producer, Yao. Eso sería 2022. Check, eso sería, gente. Apoyen bastante. Chao. Saludos también para Aka, Gringo, Yoyo. Fueron compadres reales. Pronto van a salir de ahí. Chao.